le ponen el cuerpo a este programa y a esta iniciativa. Gracias a, bueno, a Marisa, a Claudio y naturalmente a Pamela, que fue la impulsora, la que trajo también la necesidad de no solo conmemorar la fecha, sino básicamente poner nuevamente en agenda la temática, lo que el gobierno debe hacer con respecto a la erradicación del trabajo infantil. Y poner también en agenda el trabajo que se viene haciendo con las organizaciones territoriales, con los municipios, con las provincias y fundamentalmente la interrelación tripartita, la red, como decía el ministro, entre los representantes de los trabajadores, las centrales sindicales, los representantes de los empresariados, de las gremiales empresarias y el Estado. Este trabajo articulado también que llega naturalmente a este trabajo en red que decía el ministro, porque también se vuelca en las distintas instancias del Gobierno Nacional y del Gabinete Nacional. Por eso es que hoy también nos acompañan diferentes ministros y ministras y representantes de distintos ministerios, con lo cual también eso habla de la visión estratégica que el presidente con mucha determinación aborda estas temáticas. El presidente plantea que mientras haya trabajo infantil no habrá justicia social. Y la tarea que tenemos por delante es justamente reconstruir un país donde la justicia social sea la bandera, sea el objetivo, pero también sea la realización de una comunidad y de un modelo de país y un proyecto de país que se va realizando a sí mismo. Por eso también agradecerle a la defensora porque en su función de ir permanentemente marcando el ritmo, viendo que no haya desvíos desde el punto de vista normativo, la aplicación de las normas, pero por sobre todas las cosas con una actitud constructiva, de que se resuelva la problemática, de llegar antes, de tener una política de prevención. Para nosotros eso es fundamental, Marisa, así que te lo agradecemos. No solo con este tema, sino con todos los temas con los que venimos articulando con la Defensoría y nos valemos de muchos informes y de muchos estudios que la Defensoría hace para ir volcándolos a las políticas públicas diarias que tenemos que llevar adelante. Quizás con los que más interactuás son con los tres que están acá en la primera fila, con Gabriel, con Victoria y con Daniel, pero es cierto que el trabajo y la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país es algo que nos tiene a todos como bandera, como gobierno. Y es un compromiso que permanentemente nosotros estamos reafirmando. Por eso yo creo que es necesario continuar y avanzar con algo que el presidente planteó durante el año pasado. El presidente durante el año pasado planteó una nueva ética política en nuestro país. La ética de la solidaridad. A partir, naturalmente, de la llegada del coronavirus, del impacto del coronavirus y de la necesidad de que hasta que existiera una vacuna, una inmunización individual, a la pandemia la teníamos que combatir desde la comunidad. Tenía que haber una barrera que nos defienda de ese impacto de la llegada del coronavirus durante el año pasado y nos teníamos que defender entre todos y todos como comunidad y desde la comunidad. Y ese trabajo fue un trabajo que se hizo desde el año pasado, en la primera etapa de la gestión de la pandemia. Que naturalmente el Estado Nacional hizo lo que tenía que hacer, fortalecer un sistema de salud, ampliar la capacidad de dar respuesta a aquellos argentinos y argentinas que así lo necesitaban, esperando que la ciencia termine algo inédito en el mundo, que es que a un año de una pandemia ya haya una vacuna. También de que darle tiempo para que la ciencia, nuestros científicos, científicas, tecnólogos, tecnólogas,
desarrollen tratamientos para aliviar a aquellos que se contagiaban de coronavirus y se complicaba su salud. Esa fue la tarea durante el año pasado, hasta que llegó la vacuna. Y ahí entonces el Estado Nacional empezó a gestionar la compra masiva de vacunas y empezó a desarrollar la campaña de vacunación más grande de nuestra historia. En todo ese tiempo nos fuimos apoyando en la ética de la solidaridad, en que acá nadie se salva solo y fundamentalmente en que hay que empezar por los últimos para llegar a todos. Esa ética de la solidaridad es la que hizo que en los barrios populares haya organización popular en el cuidado, que las empresas desarrollen sus protocolos y cuiden a sus trabajadores, que los trabajadores también lleven adelante todas las políticas de cuidado y reclamen allí donde no se aplicaban. Y entonces la Argentina empezó a poder transitar un camino de producción, de empleo, de revinculación social, siempre con el coronavirus, con la pandemia, en el marco de la pandemia. Y así fuimos avanzando. Y esta ética de la solidaridad, de la que nos habla el presidente, de la que nos hablaba el año pasado, es la que tenemos que seguir insistiendo durante este año. Nosotros estamos en otra etapa de la gestión de la pandemia. Y estamos en otra etapa de la gestión pública. De los 18 meses que tenemos de gestión, 15 fueron en pandemia. Así que imagínense que ya la pandemia es algo con lo que lamentablemente estamos acostumbrados a gestionar lo público, a gestionar ese cambio de prioridades que el presidente y la vicepresidenta se comprometieron en su contrato electoral en octubre del 2019, a avanzar en ese cambio de prioridades con la pandemia. Y sin poner a la pandemia como excusa, nunca eso, sino poniendo a la pandemia como parte sustancial de la gestión que tenemos que llevar adelante, pero sin desconocer que durante la pandemia, mientras la pandemia se desarrolla, hay otras problemáticas que se tienen que abordar, hay otras problemáticas que no se pueden postergar. El trabajo infantil, la lucha por la erradicación del trabajo infantil, es algo que no se puede dejar olvidado porque hoy la gestión está funcionando más dedicada a la pandemia. Eso no puede suceder. Por eso es que durante el año pasado ya el presidente instruyó a todos sus ministros, a todos sus funcionarios y funcionarias, a que se dediquen a ese cambio de prioridades, a que la gestión de la pandemia nos exija aún más, pero que no dejemos de lado los compromisos que teníamos cuando hacíamos campaña, los compromisos que tenemos como gobierno, de reactivar la obra pública, de reanudar las acciones y actividades que durante años habían estado postergadas en nuestro país. Y así fue que entonces pudimos ir reconstruyendo un Estado que necesitaba generar herramientas de política pública para tratar y trabajar sobre la agenda de gobierno, sobre los compromisos y sobre el cambio de prioridades. Así fue que pudimos, a partir de reconstruir esas herramientas de política pública, avanzar en este tipo de programas que son tan centrales a la hora de generar un valor como comunidad y un destino como comunidad y como sociedad. Es cierto, tenemos compromisos asumidos internacionalmente con respecto a la lucha contra el trabajo infantil, pero no es por ese compromiso que nosotros lo hacemos. No es porque hayamos rubricado un acta o 10 actas, o como decía el ministro, porque haya un compendio de normas. Nosotros lo hacemos porque es ético, porque es moralmente inaceptable que haya chicos, pibas y pibes que hoy estén destinados al trabajo, a una explotación laboral, y no estén educándose, y no estén jugando, y no estén criándose como se tienen que criar los niños, que en definitiva son no el futuro, son nuestro presente. Es lo que es nuestro mayor anhelo como gobierno, que efectivamente
podamos generar un destino común, un futuro para todos y todas, empezando por los últimos para llegar a todos. Muchas gracias. La verdad que creo que fue bastante explicado todo. Voy a ser breve. Primero que claramente que es un objetivo del Gobierno Nacional la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. O sea, de eso no hay ninguna duda. No es un tema de un ministerio en particular, no es un tema de un funcionario en particular, sino es una decisión política de este Gobierno. Así que, en realidad, lo que hacemos entre todos es discutir las herramientas, a ver cómo llevamos adelante esta política. En este sentido, creo que este programa en particular, así como el programa de los centros de atención en las zonas de Zafra, creo que son dos programas muy buenos, dos muy buenas herramientas. Cumplen con algo que yo sostengo siempre, que es lo que decía Pamela antes, y también ratificaba Marisa. El tema es que si las políticas nacionales no capilarizan, no funcionan. O sea, no hay ninguna posibilidad de diseñar algo desde el centro que no tenga capilaridad, porque es un diseño que puede terminar en el vacío. Un diseño. Y la verdad que lo que queremos no son diseños, queremos efectividades, queremos conductas. Para conductas necesitamos los poderes territoriales. No tengan ninguna duda, no hay ninguna probabilidad que la nación pueda llegar a microsituaciones o pequeñas situaciones particulares sin el compromiso del poder territorial. No hay ninguna probabilidad. O sea, si centralizamos la política simplemente en la nación y sus capacidades, vamos a fracasar, porque necesitamos el conocimiento territorial, necesitamos ese conocimiento y ese compromiso. Creo que en este caso ambas medidas que se están tomando van en ese sentido. Necesitamos el trabajo reticular, me encanta la palabra red, o sea, el trabajo reticular es importantísimo en esto, porque no es solo un compromiso de los poderes públicos. A veces la existencia del trabajo en redes ayuda o incluso condiciona a los poderes públicos. Así que me parece que esta concepción reticular de tener becarios, de tener chicos jóvenes que pongan el ojo en esto es fundamental. Por último, lo que planteaba acá la defensora es fundamental. La verdad que en la Facultad de Derecho tenemos la larga discusión de qué es el derecho, ¿no? Y la verdad que leyes sin conductas que la apliquen no son derecho. Entonces, tenemos excelentes leyes. Argentina en general tiene buenas leyes de protección. El problema lo tenemos es que muchas veces las leyes no se convierten en conductas. Y cuando no se convierten en conductas no son derecho. Entonces, ¿qué requerirán para convertirse en conducta? Y siempre es multicausal. Mucho es la sanción, pero mucho también es el trabajo incesante de todos nosotros y de estas redes de funcionamiento. Así que me parece que estos programas que estamos presentando cumplen con todos estos requisitos. Así que les agradezco a todos los que estuvieron trabajando en esto, porque creo que va a tener sus frutos. Muchas gracias.